Bueno, como les decía recién, en el final de la clase pasada del último día, no de hoy, sino de la clase anterior, estuvimos nombrando un poquitito, aprovechamos para empezar a comentar un poquito acerca de las proteínas asociadas a microtúbulos y a filamentos de actina, ¿sí? Para que empiecen a conocer los nombres de la gran cantidad de proteínas que van a ayudar a que el citoesqueleto se pueda desenvolver correctamente, ¿sí? Les voy a comentar de las proteínas motoras, que es lo que me quedó por comentarles, y hacer un cierre final de eso, por ahora, por lo menos hasta que lleguemos a esa parte, para que ustedes comprendan realmente cuál es la importancia de conocer todas estas proteínas, ¿sí? Hasta la clase pasada, en el grupo de las ABP, que son las proteínas asociadas a filamentos de actina, ¿sí? Hablamos hasta el grupo de las secuestradoras, pero me quedaba por hablar del último grupo, que son el grupo de las motoras, ¿sí? Acuérdense que siempre que hablamos de proteínas motoras, estamos hablando, la palabra motor significa movimiento. O sea que las proteínas motoras en cualquier lugar que aparezcan proteínas de tipo motoras, vamos a estar hablando de proteínas que colaboran en el traslado de algún tipo de material o en el movimiento de algo en particular dentro de la célula. Si queremos hacer un comparativo, porque estos son proteínas asociadas a filamento de actina, ¿cuáles eran las proteínas motoras que vimos relacionadas con los microtúbulos? Habían dos familias. Las periféricas, Mm, la miosina, no. Vamos nuevo. finas, Todavía pueden estar perdidos y no pasa nada. Miren, kinesinas y, ¿cómo? kinesinas y dineínas. Inesina y dineína eran las familias motoras de microtúbulos. Dentro de las MAPS, que son proteínas asociadas a microtúbulos, ¿sí? Habían un grupo de proteínas también que se llamaban motoras. Miren, microtúbulos, MAPS motoras. Dentro de las proteínas asociadas a microtúbulos, las MAPS de tipo motoras eran dos familias que eran kinesinas, que se movían en dirección hacia el extremo más, o cinesinas también llamadas, y otras que se movían en dirección hacia los extremos menos de los microtúbulos, que eran las dineínas. ¿Sí? Estas eran las proteínas motoras de microtúbulos. Ahora, las proteínas motoras de los filamentos de actina, ¿sí? Las proteínas motoras de los filamentos de actina, o sea, del grupo ABPs, las motoras ABP, son la familia miosinas. Eso no se pueden confundir, por favor, se los pido. Siempre saber con qué elemento del citoesqueleto están relacionadas. Motoras microtubulares, kinesinas y dineínas, motoras de filamentos de actina. Hay una sola familia que son las familias de las miosinas. ¿Sí? Dentro de las motoras asociadas a actina son la familia miosina, ¿sí? La familia miosina va a poder clasificarse en dos subgrupos. Se las suelen conocer a un grupo como miosinas de tipo convencional y otras van a ser llamadas miosinas no convencionales. La mayoría de los miembros, exceptuando el tipo 2, van a ser miosinas no convencionales. De estas casi no vamos a hablar. La que sin duda es una de las más importantes dentro de la familia miosina va a ser la miosina convencional, que es la del tipo 2. O sea que cada vez que aparezca en nuestra historieta la miosina de tipo 2,
Absolutamente todo lo que se diga de la miosina de tipo 2 es pregunta de examen. Ya se los voy adelantando. Todo lo que se diga de miosina tipo 2 se pregunta en el examen. Así que por favor, cada vez que la nombremos en algún lugar donde aparezca la miosina 2, todo lo que se diga de ella hay que aprenderse bien. Ya se los voy adelantando. Suelen haber hasta incluso 3 preguntas aproximadamente sobre solamente de la miosina de tipo 2. Así que todo lo que se diga de ella, muy atentos. ¿Ah? Son las más importantes. Son el miembro más importante de la familia miosina. Bien. Siempre que hablamos de familias de miosinas, siempre que hablamos de la familia miosina, la mayoría de ellas, ¿sí? Recuerden que los microtúbulos y los filamentos de actina se caracterizan por tener extremos diferentes. Esos extremos diferentes se van a llamar extremos menos y extremo más. ¿Sí? Extremo menos y extremo más. Eso en inglés, en muchas bibliografías se lo suelen nombrar como extremo minus. En correntino se escribe minus, por eso muchos le dicen el extremo minus. ¿Sí? No utilicen esos nombres porque si bien la profe de ustedes por ahí le pinta el inglés y por ahí no, por ahí se acuerda que es correntina, no le digan de esta manera porque a ella no le gusta, porque ella no lo da de esa manera. Ella le dice directamente extremo menos. Y al extremo más, en inglés, es extremo plus, que suelen decir plus. No lo nombren de esa forma tampoco, yo les comento que se lo suele llamar de esta forma, pero ustedes no le nombren de esa forma. Díganle extremos menos y extremos más. ¿Está? La cuestión es esta. La familia miosina, la mayoría de sus miembros, ¿sí? Siempre van a tener, así como pasaba en los motores microtubulares que tenían movilidad hacia uno de los extremos, la mayoría de los miembros de la familia miosina van a tener desplazamiento hacia el extremo más. Fíjense que tienen como el aspecto como una especie de viborita, donde este sería la parte más fina de la víbora y acá estaría la cabeza de la víbora, ¿sí? En las miosinas, en las miosinas, al igual que pasaba, al igual que pasaba con las familias de proteínas motoras del microtúbulo, ¿sí? Vuelvo al dibujo de proteínas motoras del microtúbulo. Al igual que pasaba acá en las familias quinesinas y dineínas de los microtúbulos, que tenían cadenas pesadas y cadenas livianas o ligeras, ¿sí? Las motoras siempre tienen ese tipo de cadenas, cadenas pesadas y cadenas livianas o ligeras, ¿sí? Bueno, la familia miosina también las tiene. La familia miosina también puede tener cadenas livianas y cadenas pesadas, ¿sí? Las cadenas pesadas son las que generalmente más se les presta atención, ¿sí? Las cadenas pesadas son las que generalmente más se les presta atención. De acuerdo a lo que ustedes fueron aprendiendo anteriormente, cuando hablamos de estructura terciaria de las proteínas, en membrana plasmática hablamos de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas, que también seguramente lo vieron con Matías. En la estructura terciaria se podían formar proteínas con dos aspectos. ¿Esta qué aspecto tomaba? Globular. Claro, pero ¿qué aspecto tiene?
Así se las llama, Esférico, globulares se las llama, esférica, pero ¿qué aspecto tenían? ¿De esfera, de esférica. pelota? De esfera o de pelota, exactamente. Cuando la proteína tomaba una forma de esfera o de pelota, se decía que tenía un aspecto globular. Y cuando una proteína tomaba un aspecto alargado, se decía que era Fibrila. Fibrilar. Fibrilar, fibrilar o fibrosa. Fibrosa. Ay, fibroso. gracias. Desde hoy quiero ir arriba, pero no puedo. ¿Cómo? Con Cristian. No sé qué. Ponerle que. Se escucha el micrófono, no sé si me estaban hablando a mí, pero parece que no. Delphi. Bueno, la cuestión es esta. Teníamos proteínas que podían tener aspecto globular y otras de aspecto fibrilar. En las cadenas pesadas de las familias de proteínas motoras en general, se aplica también a miosina esto, ¿sí? Fíjense que las cadenas pesadas van a tener sectores que tienen aspecto esférico y sectores que tienen aspecto alargado. Los sectores que tienen aspecto esférico generalmente se suelen llamar cabezas, ¿sí? Los sectores de aspecto esférico se suelen llamar cabezas y los sectores de aspecto alargado se les suelen llamar Cola. colas. Cabeza y cola, ¿sí? También se ven acá en las cadenas pesadas de quinesina y de dineína, también se ven cadenas pesadas que tienen cabeza y cola, ¿sí? Siempre los sectores que tengan aspecto globular son llamados cabezas y los sectores de aspecto fibrilar o fibroso se llaman colas, ¿sí? Bien, ¿en cuál de los dos lugares, en cuál de los dos lugares, esto también se aplica a las otras proteínas motoras de microtúbulos, no sé por qué estoy cerrando los dibujos y después los vuelvo a abrir? En las porciones globulares, identifiquen las porciones globulares de quinesina y dineínas de microtúbulos que tienen de molécula energética asociada, ATP. 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 Habíamos dicho cuando hablamos de las MAPs motoras que ambas utilizaban ATP. Son ATPasas, son de función enzimática. El sector globular o cabeza de las proteínas motoras, en general, son sectores ATPasa, ¿sí? Son enzimas con funcionalidad ATPasa. Para que la proteína motora se pueda trasladar, en este caso quinesinas hacia más, dineínas hacia menos, con esas cabezas van a ir avanzando sobre el elemento del citoesqueleto y cada vez que avanzan implica que rompan una molécula energética. Es decir, como lo habíamos dicho ya en la clase pasada, las proteínas motoras para poder trasladarse van a tener que ir desplazando este sector cabeza o porción globular de las cadenas pesadas. Miren acá, cadena pesada, porción globular, porción fibrilar o fibrosa. Las cabezas van a tener que ir moviéndose sobre el elemento del citoesqueleto y cada vez que se muevan se va a romper una molécula energética de ATP. Es decir, que para que las proteínas motoras puedan trabajar, necesitamos ¿qué cosa? Energía. Necesitamos energía, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá. En las miosinas, en las cadenas pesadas de la miosina, vamos a tener un sector Globular. globular llamado cabeza y un sector Fibroso o fibrilar fibrilar. o fibroso que se va a denominar Cola. Cola. las colas de la miosina. Eso siempre ¿en qué cadenas? ¿En las livianas o en las pesadas? En En las las pesadas. cadenas, en las En las pesadas. pesadas tenemos un sector globular y un sector fibrilar. Y el sector globular tiene un dominio enzimático, ¿sí?
¿Dónde va a ubicarse quién? El ATP. ATP. El Sin ATP. triunfo. Exacto. Va a tener un sector donde se le va a asociar el ATP. Siempre en la cabeza, ¿eh? Siempre en la cabeza está el sector que se une el ATP para poder trabajar. Cuando este ATP se rompa, eso va a liberar energía y eso va a permitir que la cabeza se pueda desplazar sobre el filamento de actina. Al romperse esta molécula energética, se libera energía de esto, de esta ruptura, y eso le permite a la cabeza irse arrastrando sobre el filamento de actina. ¿Estamos ahí? Sí, Cris. Sí, profe. Bien. Esto como generalidad, digamos, de las familias de proteínas motoras. Miren esto. ¿Cuáles son las miosinas convencionales? Tipo 2. Tipo 2. La tipo 2, ¿sí? Dentro de las familias ABP motoras, tenemos toda la familia miosina, ¿sí? Tenemos toda la familia miosina. De los distintos tipos que hay, cerca de 20 tipos de miosinas, llamadas miosina 1, 2, 3, así se las va enumerando. Las más importantes que ustedes tienen que conocer, las que van a escuchar nombrar, van a ser las miosina tipo 1, convencional o no convencional, No convencional. No no convencional. convencional, y la miosina de tipo 2. 2, Convencional. que es la convencional. Bien, la miosina de tipo 1, ¿sí? La miosina de tipo 1 va a aparecer sobre todo en una especialización de membrana. Lo vamos a estudiar después, ¿sí? Lo vamos a estudiar después, pero ya para a forma de que ustedes vayan sabiendo, ¿sí? De nuestro cuadro de especializaciones, de la parte apical, en las microvellosidades que aparecían en qué órganos. El Intestino y oído. riñón. En el intestino y en el riñón aparecían las microvellosidades. Perfecto. Les juego con la cabeza a propósito, ¿eh? Les juego con la cabeza a propósito para que ustedes estén atentos. En las microvellosidades del intestino y del riñón, acá está la microvellosidad, miren, ¿qué elemento del citoesqueleto tenía adentro? Filamento de actina. Filamentos de actina, ¿sí? En las microvellosidades, si yo me acercara más a esta microvellosidad, ¿sí? Fíjense que el término micro ya me está diciendo que la longitud está en micras, una micra. Microvellosidades, me está ayudando a recordar eso. Si yo me acercara más todavía, hiciera un zoom más grande sobre esta zona de la microvellosidad, especialización de membrana apical con función absortiva, ¿sí? Formada por actina. Si yo hiciera un zoom más grande sobre esa microvellosidad, vería esto, este mismo dibujo que ustedes ven acá. Ahí se ven un montón de células epiteliales, se ven un montón de células epiteliales, y si yo me acerco a esas células epiteliales, yo veo que sobre su parte apical, ¿sí? Veo que sobre su parte apical, ¿qué tengo? Tengo como especies de deditos acá, ¿sí o no? Tengo como deditos chiquititos, porque habíamos dicho que en concepto una microvellosidad era definida como prolongaciones digitiformes, tenían como aspecto de dedos que sobresalían en la parte apical de esas células. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Cris. Todas estas son microvellosidades. Para que ustedes se den una idea, pues acá pareciera que hubiera, no sé, 4 o 5 por cada célula. No, señores. Hay cerca de entre 2000 y 3000 microvellosidades por cada célula.
Son realmente muy abundantes. ¿Sí? Esto está en el intestino. ¿Sí? Esto está en el intestino delgado, que es donde se van a absorber los nutrientes. Ya hablamos un poco desde el punto de vista de los transportes, lo que pasaba en el intestino. ¿Sí? ¿Dónde vimos este dibujo? Un poquitito. ¿Sí? Cuando el alimento viene viajando por el intestino, cuando el alimento viene viajando por el intestino, a lo largo de todo nuestro aparato digestivo el alimento se fue triturando. Boca, faringe, esófago, estómago. Y en la zona del intestino delgado, los nutrientes se tienen que absorber hacia el epitelio y desde ahí pasar hacia la sangre. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Cris. Acá se veía cómo pasaba desde la luz intestinal, desde la zona ahuecada, hacia el interior del epitelio y desde el epitelio pasaba hacia la sangre. ¿Sí? La cuestión es esta. La cuestión es esta. Fíjense cómo los transportes también son importantes en la zona intestinal. ¿Sí? Para que todo esto pueda ocurrir, la absorción de nutrientes, otra vez necesitamos saber el tema transporte. ¿Sí? Bueno, la cuestión es esta. Cuando el alimento viene viajando por la luz del intestino, un montón de cosas van a ocurrir para que este alimento se termine de transformar. Fíjense cómo acá el alimento todavía tiene un gran tamaño. Yo no podría meter esta pelota de nutrientes, ¿sí? Esta pelota de nutrientes no la podría meter al interior de la célula porque es muy grande. Tengo que tratar de achicarla lo más posible, ¿sí? Para que se transformen en un tamaño adecuado a tal punto que las células puedan introducirlas a su interior. Fíjense cómo acá se hacen más chiquitas todavía. Cuando el alimento, cuando los nutrientes toman el tamaño adecuado, eso va a poder ingresar al interior de la célula intestinal para después que las células lo pasen hacia dónde? Hacia la sangre. Hacia la sangre. Ese es el objetivo. La cuestión es esta. Sobre la parte apical de estas células intestinales vamos a tener entre 2000 y 3000 microvellosidades en cada célula. ¿Sí? Bien, esas microvellosidades, como se están formando como especies de pliegues sobre la propia membrana, eso permite tener un gran sector de membrana sin ocupar tanto espacio. ¿Sí? Es lo mismo que hace el cerebro en nuestra cabeza. El cerebro está tan plegado sobre sí mismo, ¿sí? Que si yo lo abriera, lo desplegara al cerebro, ocupa más o menos 1 metro cuadrado de superficie sobre sobre el suelo. Las microvellosidades hacen algo parecido a eso, ¿sí? Permiten generar una gran superficie de membrana sin ocupar tanto espacio, ¿sí? Aumenta la superficie de absorción de nutrientes sin que se aumente el área, ¿sí? Sin ocupar tanto espacio. Aumentan el área de absorción sin aumentar tanto el tamaño del espacio que ocupan, ¿sí? La cuestión es esta. Las microvellosidades, acá se ve una sola de estas puntitas de estos dedos, acá se ve toda la microvellosidad, ¿sí? Estas microvellosidades, ¿qué tienen adentro de ella constituyendo su esqueleto interno? A ver si se ubican en lo que voy a mostrar. ¿Qué es esto? Filamento de actina. Filamento de actina. Son filamentos de actina, ¿sí? Todo esto son filamentos de actina, ¿sí? Cuando llegue el momento de estudiar especializaciones en membrana o en el propio tema de citoesqueleto, ya veremos cómo lo vamos desarrollando. Vamos a ver que ya estoy insistiendo mucho en que dentro de la microvellosidad aparecen filamentos
de actina, ¿sí? Eso es lo que ustedes no tienen que olvidarse, qué elemento del citoesqueleto está formando parte de cada especialización. Yo le dije que era importante recordar. Acá son todos filamentos de actina, ¿sí? Acá estamos viendo todos filamentos de actina. Van a haber un montón de proteínas dentro de esta microvellosidad que van a ayudar a no solamente a formar su estructura, sino también a ayudar a que cumplan con su tarea absortiva. Las microvellosidades son especializaciones con función absortiva. Eso fue lo primero que dijimos. La cuestión es esta. Acá se ven los filamentos de actina, sin duda son importantes los filamentos de actina. Aparecen un conjunto de proteínas que ya las nombramos, que eran, si estaban los filamentos de actina en paralelo. ¿Qué proteínas necesitamos que estén presentes entre ellos? ¿Formadoras de qué? De haces. De haces, Formadoras de puede ser haces. la fimbrina, vilina y fascina, o si no, las alfa-actininas. Perfecto. En este caso son haces apretados, haces muy próximos entre sí. Entonces, ¿quiénes tendrían que estar? Fimbrina, vilina y fascina. Exacto. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí? Ahí están todo esto que estoy pintando son fimbrinas, villinas y fascinas. ¿Sí? Ahí van a aparecer formando haces. Y recuerden que las formadoras de haces también estabilizan a los filamentos de actina para que no se desarmen. ¿Sí? Noten esto. Los extremos menos están mirando hacia el citoplasma o hacia la membrana plasmática. ¿Cómo, ¿Cómo? Cris? Los extremos menos de los filamentos de actina están mirando hacia el interior de la célula, hacia el citoplasma o hacia la membrana plasmática. Hacia el interior de la célula. Hacia el interior de la propia célula. Y los extremos más hacia la A la membrana plasmática. Se van a anclar, los extremos menos se anclan en una estructura que se llama red terminal y los extremos más se anclan en una estructura llamada sustancia amorfa. Acá está la B esta de más, sustancia amorfa. ¿Sí? En algunos lados aparece como substancia amorfa. Por eso está acá así. Pero eso es más o menos para que tengan un conocimiento. No es tan importante, ¿sí? No es tan importante, pero es para que vean que no es que se encuentran en cualquier orden los filamentos de actina, sino que orientan todos sus extremos menos, en este caso en la microvellosidad, todos sus extremos menos los anclan en la red terminal y todos sus extremos más están en otra dirección, anclándose a la sustancia amorfa. sustancia Sustancia amorfa. amorfa. Bien, quiero que presten atención, por favor. Lo negro que está acá, lo negro esto que está acá, ¿qué sería? La membrana plasmática. Esa es la membrana plasmática, ¿sí? Esa es la membrana plasmática. Todo lo negro que está acá en la superficie sería la membrana plasmática, ¿sí? Presten atención, por favor, ¿eh? Esto que voy a marcar acá, lo voy a marcar en rojo, sería la membrana plasmática de esa célula. Fíjense cómo estas son todas especializaciones de membrana, o sea que están delimitadas por la propia membrana plasmática. Todo eso es membrana plasmática, ¿sí? Pero atentos, ¿eh? ¿Ven que hay algo afuera de la membrana plasmática? Sí. Bien. Eso que hay afuera de la membrana plasmática, acá, sería esto que está, que voy a marcar acá. Miren bien, ¿eh? Es esto. ¿Qué elemento de la membrana plasmática solamente podía estar del lado de afuera? Que era lo que menor porcentaje representaba en la membrana plasmática. Los carbohidratos. Los carbohidratos. Todo esto que estoy marcando acá son carbohidratos.
Tiene una capa gruesa de carbohidratos afuera de la microvellosidad, ¿ven? Todo esto que está acá en verdecito claro o celestito. Es una capa gruesa de carbohidratos que ustedes saben que toma el nombre de glucocáliz. Miren esto. Acá se marcó un cuadradito. Miren, por favor, atentos a todo lo que estoy mostrando. Se marca un cuadradito y se amplía en este lugar. ¿Sí? Este cuadradito es este cuadrado. Se ve el filamento de actina, se ve la membrana plasmática, y fuera de la membrana, ¿qué hay? El El carbohidrato. glucólisis. El glucocáliz, ¿sí? Que es la cubierta de azúcares. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Cris. Cris. Bien, pero aparece una viborita acá. ¿Quién les parece que puede ser esa viborita? La miosina. La miosina. En la microvellosidad aparece la miosina de tipo 1. ¿Ven? Estas viboritas que están acá afuera, conectando ¿a quién? ¿A quién conecta? Al filamento de actina con la membrana plasmática. Al filamento de actina con la membrana plasmática la está conectando. ¿Sí? Quiero que me digan ustedes hacia dónde mira la cabeza y hacia dónde mira la cola. La cabeza hacia el filamento de actina y la cola hacia la membrana plasmática. Perfecto. La cabeza se apoya sobre el filamento de actina. La cabeza era el sector que Globular. globular y la cola Fibrilar. el sector fibrilar. La cabeza se apoya sobre el filamento de actina, ¿sí? La cola se ancla a la Membrana. membrana. Ojo con eso, ¿eh? Si yo les llego a preguntar qué función tiene la miosina 1 en la microvellosidad, me tienen que decir que conecta. Pregunto, ¿conecta filamentos de actina entre sí? No. 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 Para eso están fimbrina, vigina y fascina. ¿Sí o no? Sí. Sí. Extremo más de los filamentos, sustancia amorfa. Extremo menos a la red terminal. Anclados. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la miosina 1 en la microvellosidad entonces? Conecta Filamento de actina con membrana plasmática. los filamentos de actina con la membrana plasmática. Hasta ahí todos me siguen, ¿no? Sí, Cris. Cris. Bien, perfecto. Esperen un poquito que voy a abrir de nuevo. Abro de nuevo esto. Bien. Acá está la miosina 1 entonces. Cabeza apoyada en el filamento, cola anclada a la membrana. La familia miosina se caracteriza por ser una familia de proteínas motoras que les dije que la mayoría de los miembros hacia qué extremo del filamento se movían. Positivo. Hacia el extremo más, hacia el extremo positivo. Y como el extremo positivo de los filamentos de actina está acá arriba, ahí están las flechitas. Estas flechitas que están en el dibujo están mostrando hacia dónde se van a querer arrastrar las cabezas. ¿Ven? Sí, Cris. Para poder arrastrarse, ¿qué tienen que romper? ATP. ATP. Bien, bien. Atentos a esto, ¿eh? Porque acá viene algo muy interesante. Estamos viendo que a ver, si yo le tuviera que resumir lo que a ustedes le van a decir en la facultad, le van a decir, en las microvelocidades aparecen miosinas 1. Y nada más que eso no le van a decir, ¿eh? Yo le estoy comentando, les voy a comentar para qué sirve que esté la miosina 1 acá. ¿Sí? ¿Para qué sirve que esté la miosina 1 acá?
cabeza apoyada sobre el filamento, cola anclada a la membrana. Miosina 1 se mueve hacia el extremo más de los filamentos, por eso le muestra la flechita acá para arriba. Bien, pero atentos a esto. Resulta ser, resulta ser, si yo hiciera un corte de la microvelocidad, yo hago un corte de la microvelocidad, ¿sí? Mírenme en cámara, por favor. Mírenme en cámara lo que les voy a mostrar. Imagínense que mis dedos fueran las microvelocidades, yo le hago un corte a la microvelocidad, saco el pedazo de corte y se los muestro así de frente, ¿sí? O sea, voy a representar un circulito que estaría mostrando todo lo que hay dentro de esa microvelocidad. ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen lo que voy a hacer? Sí, Cris. Bien, yo hago un corte de la microvelocidad. ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Atentos acá, ¿eh? ¿Cuántas microvelocidades había por cada célula? 2000 a 3000. 2000 a 3000. Bien. Yo hago un corte de la microvelocidad y la visualizo acá. Esta es la microvelocidad vista desde arriba. Quiero que me digan qué les parece que serían estas cosas que voy a poner acá. Los filamentos de ¿Los actina. filamentos? Eso. Filamentos de actina. ¿Saben cuántos filamentos de actina hay dentro de una microvelocidad aproximadamente? Entre 20 a 30, algunos dicen de 30 a 40 filamentos de actina. Dentro de una microvelocidad hay entre 20 y 30 o 30 a 40 filamentos de actina. ¿Sí? Todo esto son filamentos de actina. ¿Sí? Conectando a un filamento de actina con otro van a aparecer las proteínas fimbrina, villina, fascina. ¿Sí? Fimbrina, villina, fascina, que son las formadoras de los haces. Pero acá, ¿dónde tendríamos que ubicar a la miosina 1? Las tendríamos que ubicar en este sector, miren, acá. ¿Por qué? Porque las miosina 1, ¿qué hacen? Conectan Conecta el a filamento de filamento. actina. Conectan a los filamentos de actina ¿con quién? Con la membrana plasmática. Con la membrana plasmática, o sea que tienen que aparecer ahí. No pueden aparecer acá adentro las miosina 1. Conectan filamentos de actina periféricos, filamentos de actina más periféricos, con la membrana, que es lo negro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Cris. Sí, Cris. Miren que les voy a preguntar esto, ¿eh? Bueno, conectan filamentos de actina con membrana. Filamentos de actina, los más periféricos de la microvellosidad, con la membrana plasmática. Cabeza apoyada sobre el filamento de actina, cola anclada a la membrana. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Atentos con todo esto. Acá se complica más todavía. Resulta ser, resulta ser que entre las funciones diversas que tiene el glucocáliz o glucocálix, ¿sí? Con X o con Z puede aparecer en un texto, ¿sí? Entre las funciones diversas que va a cumplir esta cubierta de azúcares que tiene afuera cada una de las microvelocidades, ¿sí? Una de las tantas funciones que desempeña este glucocáliz es la función enzimática. En el glucocálix nos vamos a encontrar con un conjunto de enzimas. ¿Ven? Acá hay otra enzima, acá hay otra enzima. Todos esos Pac-Man que ven ahí están apoyándose y están formando parte ¿de quién? Del glucólisis. Del glucocálix. Ajá, ¿y qué tiene que ver todo eso? Sí, tiene que ver directamente con todo lo que va a pasar acá. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando el alimento va viajando por la luz del intestino, ¿sí?
Cuando el alimento va viajando acá por la luz del intestino, hasta este momento pregunto, ¿tiene el tamaño adecuado para poder absorberse? No. No, No. Hasta este momento no tiene el tamaño adecuado para absorberse. Pero ¿qué va a pasar? Atentos, por favor, mírenme en la cámara. Cuando el alimento, cuando el alimento va pasando por la luz del intestino, acá estarían todas las microvellosidades mirando hacia la luz del intestino, así, ¿sí? Y cuando el alimento está por llegar, cuando el alimento está por llegar a ese sector, ¿sí? Las miocinas sienten un estímulo, llega un estímulo a esas células que hacen que las miocinas se empiezan a trasladar, se empiezan a arrastrar sobre los filamentos de actina. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de que las miocinas se empiecen a mover hacia el extremo más? El tema es que como la cabeza se mueve hacia más, ¿sí? Con gasto de energía, este sector se puede desplazar sobre el filamento de actina. La miocina se desplaza, escuchen bien la palabra técnica, la cabeza de la miocina se desplaza sobre el filamento de actina. Hay dos palabras que ustedes no tienen que confundir acá. Una cosa es lo que hace la miocina sobre el filamento de actina y otra cosa es lo que hace la actina sobre la miocina. Se dice que la miocina se desplaza sobre los filamentos de actina. Se desplaza, o el otro término que se suele utilizar es propulsión. No pueden confundir esto, por favor, se los pido porque en el examen se toma y si ustedes lo confunden, pierden el punto. La miocina se desplaza o propulsa sobre el filamento de actina. ¿Vamos hasta acá? Y pues, Cris, Mientras que el filamento de actina se desliza sobre la miocina. No pueden confundir desplazamiento con deslizamiento. ¿Ah? O sea, vos te dicen que el filamento de actina se desplaza sobre la miocina. No, porque acuérdense quién es el motor. ¿Cuál es el elemento motor acá? ¿La miocina o el filamento de actina? la miocina. La Miocina. miocina. Miren esto, mírenme en cámara. Si acá está el filamento de actina y esta es la cabeza de miocina, ¿quién se arrastra sobre quién? La miocina sobre el filamento de La La actina. miocina miocina se sobre el arrastra sobre el filamento. filamento de actina. Entonces, ¿quién es la que hace desplazamiento? La miocina. La miocina se desplaza o propulsa. El filamento de actina se desliza nomás, porque cuando ella avance, va a tironear el filamento un poquito para abajo. Avanza y tironea el filamento un poquito para abajo. Entonces, el filamento se desliza sobre la miocina y la miocina se Mueve, Desplaza. desplaza o propulsa. Propulsa. propulsa sobre el filamento de actina. Si lo tienen que repetir muchas veces, háganlo porque eso no se pueden confundir. La profesora destaca mucho esta diferencia entre desplazamiento y deslizamiento. Los de miocina se desplazan porque son el elemento motor. Los filamentos se deslizan. Miocina se desplaza sobre actina. Actina se desliza sobre la miocina. ¿Vamos hasta acá? Cris, ¿Y Cris? Sí. entonces se puede decir que la miocina que se desplaza que se puede relacionar como que se mueve y la actina es como que pasa de forma más lenta, una memotecnia. ¿Por qué más lenta? No entendí lo de más lenta. ¿Viste cómo se desliza? Ajá. ¿Cuál es Como que pasa vos pensá en cuál es el elemento motor ahí? ¿La miocina o la actina? la miocina. Y si es motor, ¿qué significa motor?
es el que hace el trabajo, sería. Pero motor significa movimiento o desplazamiento. Entonces ahí ya ahí tenés que asociar. El motor es el que se desplaza o propulsa. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bien, bien, bien. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Cuando el alimento está pasando, está llegando hacia ese sector, las miosinas se ponen como locas y se empiezan a mover ahí sobre el filamento de actina. ¿Sí? Se mueven hacia el extremo más. Las cabezas se pueden desplazar, pero las colas, ¿dónde estaban? En la membrana plasmática. Ancladas a la membrana. ¿Qué va a pasar con esta situación? El hecho de que las colas estén ancladas a la membrana, ¿sí? El hecho de que las colas estén ancladas acá a la membrana va a determinar que cuando la cabeza se desplaza o propulsa hacia más, las colas, como están ancladas a la membrana, van a producir como especies de arrugas. ¿Ven? Se forman como arrugas sobre la propia membrana. ¿Se ubican? Sí, Bien, se van a generar como arrugas sobre la propia membrana. Y esas arrugas van a terminar formando como pelotitas de propia membrana. ¿Sí? Esas arrugas que se producen porque la cola está anclada terminan desprendiéndose en formas de vesículas. Esas arrugas que se producen sobre la membrana se terminan desprendiendo, formando como especies de vesículas. Y esas vesículas de membrana que se desprendieron hacia el exterior, acá se está produciendo, la arruga se está produciendo hacia afuera de la célula o hacia adentro. Hacia afuera. hacia Hacia afuera. afuera. Entonces el término correcto es hablar de una evaginación de membrana. Si fuera hacia adentro, es invaginación. Pero en este caso, las arrugas sobre la microvellosidad se generan hacia afuera. Entonces, el arrastre de las miosinas, ¿sí? El desplazamiento de las miosinas, como sus colas están ancladas, producen arrugas sobre la membrana. Y esas arrugas generan ¿qué cosa? Vesículas. Esa ¿Pero grande qué? de la- ¿Generan qué? tamaño, ¿Eh? tamaño, No entiendo. tamaño como que se agranda. Está bien, pero ¿qué generan? Le dije recién el término. Evaginación. Generan evaginaciones de membrana. Y esas evaginaciones se terminan desprendiendo completamente en forma de, ahora sí, Vesículas. De vesículas. vesículas. Pregunto, las evaginaciones y las vesículas que se formaron, ¿qué tienen alrededor? Hidrato de carbono. Glucocáliz. Hidrato de carbono. Tienen los hidratos de Glucocálido. carbono, tienen los hidratos de carbono del glucocálix. Entonces, ¿por qué les muestra acá que las células tienen como unas flechitas? Cuando el alimento, imagínense que el alimento, estamos formando acá una fila todo de células y allá enfrente toda una fila de células, así en todo el tubo digestivo, ¿sí? En todo el intestino. Cuando el alimento viene todavía grandote, las células, las miosinas se empezaron a desplazar, ¿no? Se empezaron a desplazar y al desplazarse hacia más, arrugan la membrana, forman evaginaciones, esas evaginaciones se desprenden y forman como especies de pelotitas de nieve con hidratos de carbono afuera. ¿Y los hidratos de carbono qué tenían? Enzimas. Enzimas. Entonces, cuando el alimento empieza a pasar por ese sector, el mismo movimiento de la miosina causa esa formación de vesículas rodeadas por glucocálix y que tienen enzimas. Entonces, cuando el alimento está pasando por la luz intestinal, las células empiezan a tirarle esas pelotitas de nieve. Ta, 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 le van tirando pelota de nieve, pelota de nieve, pelota de nieve. ¿Para qué?
¿Será que puedes repetir qué es eso? No, Para que las enzimas rompan la comida, digamos. a ver, Para mí, para que pase fácilmente, como que degrada sería la comida, porque si no, no se puede pasar por sí solo. ¿y no venían viajando por sí solo el alimento? No necesitan ingresar a la célula Pero entonces, mi pregunta fue esta. ¿Para qué las células generan esas pelotitas de glucocálix y membrana? ¿Por qué se las tiran al alimento? para Porque tienen degradarlo. enzimas. Para Para degradarlo. degradarlo, ¿pero por qué? ¿Cómo lo hacen? Con las enzimas que tiene el Con glucocáliz. las enzimas que tienen el glucocálix. Entonces repito, ahora sí repito. Cuando el alimento va pasando por la luz intestinal, las miocinas se empezaron a mover, eso arrugó la membrana, generó evaginaciones y esas evaginaciones se empiezan a tirar hacia la luz intestinal. Esas pelotitas de membrana rodeadas por glucocálix y enzimas se empiezan a tirar contra el alimento. ¿Para qué? Para que si el alimento va avanzando y las pelotitas vienen y le chocan, le chocan, le chocan, hacen que las enzimas del glucocálix se posen sobre el alimento y de esa manera los Pac-Man empiezan a romper más y más y más y más el alimento para terminar el triturado, hacerlo cada vez más chiquitito. ¿Para qué? Para Para la procesar sus absorción. nutrientes. Para Absorberlo. poder absorberlos. Teníamos que terminar de destruir el alimento para que se transforme en un tamaño tan chiquitito que se pueda Absorber. 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 O sea que la miocina 1, en este caso, va a terminar siendo importante para completar la degradación de los alimentos en la luz del intestino. Sí. Así es. Sí. Sí. Para eso sirve la miocina. A usted no le van a decir nada de la miocina, le van a decir la miocina 1 está en la microvelocidad. Eso no es una información, eso es un dato suelto. ¿Sí? Yo les comento para qué sirve la miocina ahí. La miocina 1 es importante en este caso. ¿Para qué necesito una proteína motora en algo que no tiene movimiento? Si se supone que la microvelocidad no tenía desplazamiento o movimiento. Dijimos al comienzo que eran especializaciones de membrana que eran inmóviles. Entonces, ¿para qué coloco una proteína motora en algo que es inmóvil? No es para que barra nada, porque eso lo hace un cilio. La miocina 1 ayuda a formar estas evaginaciones con membrana y glucocálix, que cuando el alimento va pasando, las células empiezan a tirarle así, pa, pa, pa. Entonces los Pac-Man van y se posan sobre el alimento, tux, tux, empiezan a romper el alimento, completan la degradación para dejarlos en un tamaño tan pero tan chiquitito que ahora sí se pueda absorber el nutriente por las células intestinales. ¿Vamos con esto hasta acá? Sí, Sí, Cris. Y gris. sí, sí. En mucho despelote se entendió bien. No se entendió bien. ¿Te entendió bien? Y ahora sí, Cris. Bien. Si yo le digo en la microvelocidad tiene miocina 1 y sigo el largo, ustedes van a aprender de memoria y no van a entender para qué carajo sirve. Esa es la explicación de por qué hay miocina 1 en la estructura interna de la microvelocidad. ¿Sí? Listo. Ese es el lugar más importante donde se ve la miocina 1. Después la vamos a repetir cuando hablemos de especializaciones de membrana, ¿sí? O en citoesqueleto, vamos a ver un poquito cuando hablemos de proteínas motoras y demás. Ahora de forma general, eso es para miocina 1. Importante en la microvelocidad, conectando filamentos de actina con la membrana, las cabezas unidas al filamento de actina, dominio ATPasa, ¿sí? Con funcionalidad de enzima, la cola anclada a la membrana. Cuando la cabeza se desplaza o propulsa en dirección hacia el extremo más, como la cola está anclada a la membrana, arruga la membrana y produce esas evaginaciones que se terminan desprendiendo y que van hacia la luz del intestino para completar la degradación de los alimentos. Eso es para miocina 1. En el caso de la miocina 2, y acá la voy a dejar, la vamos a estudiar un poco más, con más detalle en cuanto a la estructura y todo eso, o en citoesqueleto,
o después en tejido muscular, o capaz que en los dos repetimos para meterle ficha para saber bien. Pero la miosina 2 era clasificada como miosina convencional y va a haber dos lugares principales donde ustedes los van a escuchar, la van a escuchar nombrar. Una es para formar el anillo contráctil que ya vimos durante la división celular. ¿Para qué servía el anillo contráctil en la división? Para Para que estrangular la produzca la célula. citocinesis. ¿Para qué? No escuché. Bueno, pues Para formar dos células sería que se Para, separen. para que se para separen las estrangular a células. la Yo célula. tenía una célula y la teníamos que partir a la mitad. El anillo contráctil era este celestito que ven acá. Es como un cinto que se empieza a cerrar, 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 como que le va apretando a la célula para que se termine partiendo en dos. Lo Para que era el cinturón proteico, ¿no, profe? Era un cinturón proteico. Pero, ¿cómo se llamaba ese proceso de separación de citoplasma, que es lo que hace ese anillo? Citocinesis. Citocinesis. Para la citocinesis, exactamente. El anillo contráctil estaba formado por actina y miosina 2. Ya lo habíamos visto a eso. Ahora lo recuerdo simplemente. Servía para separar el citoplasma y dividir a las células en dos. Ahí se ve, ahí está la miosina 2, ¿sí? Conectándose con actina también. Y el otro lugar, que lo vamos a ver y lo vamos a tener que dominar, el otro lugar donde están interactuando actina y miosina 2 es para formar la estructura, la unidad mínima de contracción muscular. Escuchen bien el concepto, pues lo voy a preguntar. La actina y la miosina 2 van a formar la unidad mínima de contracción muscular del músculo estriado, que es lo que se da en concepto como una sarcómera. Sarcómera o sarcómero. Ese es el concepto de sarcómera o sarcómero. Unidad mínima de contracción muscular del músculo estriado. ¿Sí? Cuando estudiemos la estructura de la sarcómera, ¿sí? Cuando estudiemos la estructura de la sarcómera, vamos a tener que nombrar a dos elementos principales proteicos, que son la actina y la miosina 2. En esos lugares es donde se destaca la participación de miosina 2, en la formación del anillo contráctil y en la formación de la sarcómera del tejido muscular. ¿Qué es la sarcómera? La unidad mínima de contracción muscular del músculo estriado. ¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. Bien. Esto lo vamos a estudiar después. Con esto yo cierro la parte de las proteínas asociadas al citoesqueleto de forma general, ¿sí? Que quería completar ese último grupo que les decía hoy. Ahora sí, en la clase que viene vamos a entrarle bien de lleno a todo lo que sea estructura neuronal, repasar, y ascenso y descenso de la curva. ¿Qué vamos a ver en el ascenso y descenso de la curva? Cómo la neurona transmite el mensaje, porque para eso funcionaba, era una célula especializada en la transmisión de mensaje. Vamos a ver qué cambios tiene que ir sufriendo para poder transmitir el mensaje a otra célula, ¿sí? Pero el tema es este: chismosear le puede poner en peligro a la neurona. Entonces, en la transmisión del mensaje, la célula neuronal se va a desequilibrar transitoriamente. Una vez que chismosea el mensaje, la neurona se da cuenta que está en desequilibrio, entonces tiene que tratar de buscar la forma de volver a un equilibrio. Entonces vamos a ver cómo transmite el mensaje y cómo se vuelve a equilibrar luego de esa transmisión del mensaje. Y todo lo que implica desde el punto de vista de los transportes a través de la membrana. ¿Está? Para eso van a tener que repasar cómo funciona el canal regulado por ligando, cómo funciona el canal regulado por voltaje. Vamos a aplicar lo que aprendimos del canal de fuga de potasio y vamos a meternos también un poco en la parte de los transportadores activos, donde vamos a empezar a ver la funcionalidad de la bomba de sodio-potasio. ¿Sí? Todo eso hiper importante, ¿sí? Así que no se lo pierdan en la siguiente clase.
Corto el video.